Si creas contenido con inteligencia artificial, seguro algo de esto te suena. Tienes una herramienta para imágenes, otra para video, otra para voces, otra para editar, y cuando te das cuenta, tu mayor skill es recordar contraseñas. Y aún así, los resultados muchas veces no están al nivel. Caras que cambian, manos raras, videos que se ven muy IA, y nada que realmente meterías en una campaña seria. En este video, en colaboración con Hitsfield, vamos a darle la vuelta a ese caos. Vamos a usar una sola plataforma que ya integra varios de los mejores modelos del mundo. Nano Banana Pro para imágenes 2K y 4K. Kling 2.6, audio para escenas con video y audio en una pasada. One 2.5 para contenido más atrevido y de redes. Y Cinema Studio, que es básicamente un plato de cine dentro del navegador. Y muy importante, todo lo que vamos a hacer va a partir de algo que a veces se olvida: una buena imagen base para cada flujo de video. Primero, generamos las imágenes correctas y luego las convertimos en planos y escenas. Si quieres seguirlo conmigo, abre Hitsfield en otra pestaña. El enlace está en la descripción. Vamos a la pantalla. Ya estamos dentro de Hitsfield ahí. No pienses en esto como una IA más. Piensa en esto como entrar a un estudio de producción. Aquí arriba tienes imágenes donde viven los modelos de imagen, incluidos Nano Banana Pro, video, todos los modelos de video como Kling 2.6 audio y One 2.5, Edit y Mix Media, efectos, scale y retoques, y Cinema Studio, un entorno aparte para crear planos de cine, y tu library, donde se guarda todo lo que vas generando. La gracia de Hitsfield es que aquí dentro conviven muchos modelos potentes, pero tú solo ves una interfaz. No tienes que abrir 10 pestañas distintas. Dicho esto, vamos a hacer lo que realmente importa: crear las imágenes base que vamos a usar después en video. Primero, vamos a hacer una miniatura de YouTube. Segundo, un hero frame pensado para Cinema Studio. Tercero, una imagen base para Kling. Y cuarto, una imagen vertical para One. Todo eso va a salir de Nano Banana Pro. Vamos a fabricar nuestro pequeño universo visual empezando por las imágenes. Nos vamos a Nano Banana Pro y desde ahí construimos todo lo demás. Primero, la miniatura de YouTube. Estoy en imágenes, Nano Banana Pro, aspecto de ratio 16:9, resolución 2K para tener un buen detalle sin fundir los créditos, y voy a escribir un prompt pensado en alguien que habla de IA y de negocios. Vamos a escribir este prompt, lo vamos a hacer en inglés, voy a traducir, el cual es: primer plano cinematográfico de un empresario latinoamericano sentado en un escritorio moderno, múltiples gráficos de ventas holográficos flotando, iluminación verde azulado y violeta de neón, expresión segura, vestido con una chaqueta oscura con una insignia que dice iSales, profundidad de campo, resolución 2K, enfoque nítido, diseñado como fondo de miniatura de YouTube. Aquí le digo: emprendedor latino, escritorio moderno, gráficos holográficos, batch iSales para probar el texto, y que se piense en un fondo de miniatura. Vamos a generar. Y me voy a fijar en tres cosas. La primera, la cara es limpia, sin glitch, fondo interesante pero no caótico, y el batch que se lee iSales. Si todo esto está bien, esta imagen ya está lista para hacer una miniatura o parte de un banner en este caso. Si en caso tal de que no te guste directamente cómo quedó el diseño directamente de la miniatura, puedes hacer una segunda variación rápida cambiando la luz o expresión, pero sin alargar demasiado. Ahora vamos a crear una imagen base específica para Cinema Studio. La miniatura nos sirve para portada, pero para un plano de cine quiero otra composición: más espacio a los lados, un encuadre que aguante movimientos de cámara y relación de aspecto más panorámica. Voy a quedarme todavía en 16:9 para que sea fácil de usar, pero pensar en un frame más de película. Vamos a escribir este segundo prompt, te lo voy a traducir. Entonces, en este caso, en el prompt sería: amplia toma cinematográfica del mismo empresario latinoamericano parado junto a una gran ventana de vidrio en una oficina moderna de gran altura por la noche, luces de la ciudad, en el fondo un panel de venta holográfico flotando junto a ella, pose tranquila y segura con los brazos suavemente cruzados, suave iluminación azul y naranja, resolución 2K, enfoque nítido, composición similar a una película. Aquí le estoy pidiendo un plano más abierto, un entorno claro, oficina alta, ciudad de noche, un dashboard holográfico a un lado, postura tranquila y profesional, y vamos a generar. Esta imagen sí parece una fotografía de película.
Esta va a ser nuestra imagen base para Cinema Studio y la vamos a animar después. Para probar también Kling 2.6 Audio necesitamos otra cosa, un plano medio centrado, como si la persona fuera a hablarnos a cámara. Voy a generar una imagen específica para eso y claramente también te lo voy a traducir. En este caso este prompt sería un plano medio del mismo empresario latinoamericano parado frente a una gran pantalla digital con las palabras I for Business. Claramente visible, fondo de oficina, moderno, expresión segura pero amigable, resolución de 2K, enfoque nítido. Y vamos a generar. Perfecto. Esta imagen va a ser la base de Kling 2.6. Cuando hagamos un clip con voz y ambiente, la miniatura es una cosa, la giro horizontal es otra y este plano medio es otra distinta. Cada una tiene su rol. Y por último, vamos a crear una imagen vertical que nos sirva como base para el clip tipo TikTok o Reel. Cuando usemos One, voy a cambiar el aspecto a 9.16 y vamos a generar una escena pensada para móvil. Vamos a cambiar el aspecto de ratio a 9.16 y vamos a escribir este otro prompt. También te lo voy a traducir, en este caso para que lo tengas en cuenta. Es una toma vertical de 9.16 del mismo empresario en una oficina doméstica iluminada con luces de neón, sentado en un escritorio, con múltiples pantallas que muestran herramientas de inteligencia artificial, teléfono en mano, leve sonrisa, fondo suavemente borroso, resolución 2K y enfoque nítido en la cara. Y le vamos a dar en generar. Bien, esta imagen vertical será nuestra base para One 2.5, cuando queramos un clip rápido tipo Reel. Ya tenemos miniatura, giro horizontal para Cinema Studio, plano medio para Kling, plano vertical para One. Ahora sí, pasamos al sitio. Ya con las imágenes base listas, ahora sí tiene sentido ir a la parte de video. Primero vamos a convertir el giro horizontal en un plano de cine con Cinema Studio. Estamos en Cinema Studio y voy a seleccionar la imagen que hicimos de la emprendedora de pie, con la ciudad de noche detrás. Este será nuestro frame inicial. Voy a elegir una duración, en este caso de 5 segundos, un aspecto de ratio de 16.9 para que encaje bien en YouTube y redes sociales. Y ahora bien, la parte divertida es describir la cámara. Vamos a escribir este prompt. Lentamente acercando al empresario, cámara a la altura de los ojos, sutil paralaje en las luces de la ciudad en el fondo, con personajes de las ciudades en el fondo. El personaje respira naturalmente y gira ligeramente la cabeza hacia el tablero holográfico. Iluminación cinematográfica con contraste suave, profundidad de campo, movimiento similar al de una película. Aquí también es importante, tienes la opción o los campos de movimiento, en el cual acá puedes escoger cuáles son los tipos de movimiento. Como ves, vamos a hacerlo en este caso un zoom in, un acercamiento lento, en este caso pues para que se vea un poco mejor al tema del personaje. Aquí ten en cuenta que le estoy diciendo que se acerque despacio a la altura de los ojos, que las luces de la ciudad se muevan un poco diferente al sujeto, que se haga un gesto suave hacia el dashboard. Vamos a dar en general. Vamos a ver, la cámara se acerca, las luces de fondo se mueven con profundidad, la postura se mantiene estable. Esto ya parece perfectamente un plano de una serie o un anuncio. Voy a duplicar el proyecto y probar otro tipo de movimiento solo para comparar sensaciones. En este caso vamos a hacer un segundo prompt donde le voy a pedir una cámara estática a media distancia, ligera sensación de estar en mano. La emprendedora camina lentamente hacia la ventana, las luces de la ciudad se reflejan en el vidrio, hace una pausa y mira hacia afuera mientras el tablero holográfico se desvanece suavemente a un lado. Ahora, no quiero un dolly perfecto, quiero algo más tipo cámara al hombro muy suave. Generamos otra vez. Aquí cambia el mod por completo, parece más una escena de reflexión, más narrativa. Con dos prompts, la misma imagen base nos da dos planos totalmente distintos. Esta es la idea de Cinema Studio. No solo mueve la imagen, sino que te permite pensar como un director y elegir cómo se comporta la cámara. Ahora, vamos a crear una escena diferente donde la protagonista hable con voz y ambiente, pero partiendo de otra imagen base, la del plano medio frente a la pantalla. Y para esto vamos a entrar a Kling 2.6 Audio. Importante, con Kling 2.6 no vamos a usar directamente el video de Cinema Studio. Lo que hacemos es arrancar de otra imagen pensada para diálogo, lo que ya creamos antes en plano medio, frente a la pantalla de iForBusiness. Vamos a video. En video selecciono Kling 2.6 Audio. Aquí el flujo es: subes una imagen, escribe qué pasa y qué se dice. El modelo genera movimiento y audio a la vez. Ya tengo aquí la imagen base del plano medio frente a la pantalla que dice iForBusiness. Ahora vamos con el prompt.
El emprendedor mira directamente a la cámara y habla con claridad, con ligeros gestos, con las manos y un lenguaje corporal tranquilo y seguro. Dice, con HiFi puedo crear videos cinematográficos de IA para mi negocio en minutos, sin un estudio ni un gran equipo. La pantalla digital detrás de ella muestra gráficos animados sutiles y el texto i4Business, ambiente de oficina de tecnología suave, movimiento natural de la cámara con un toque muy ligero de 8 segundos de duración. Le indico que mire a la cámara y hable con claridad, que haga gestos suaves, que frase exactamente quiero que diga, que el fondo tenga animaciones suaves, que la cámara tenga un ligero acercamiento y la duración del video. Generas, esperas y reproduces el resultado. Escúchalo y míralo con atención. With Higgsfield, I can create cinematic AI videos for my business in minutes without a studio or a big team. La boca acompaña bastante bien la frase, las manos no se vuelven locas, el fondo tiene movimiento justo y el sonido ambiente le da vida a la escena. Este clip, tal cual, puede funcionar como un pequeño anuncio o como una sección dentro de un video de ventas. Voy a hacer una segunda versión con otro mensaje usando la misma imagen base. El emprendedor mira directamente a la cámara, habla con claridad, con ligeros gestos con las manos y un lenguaje corporal tranquilo y seguro. Dice, la IA no está aquí para reemplazarte, está aquí para ayudar a los inteligentes a moverse más rápido. La pantalla digital detrás de ella muestra gráficos animados sutiles y el texto i4Business, ambiente de oficina de tecnología suave, movimiento natural de la cámara con un toque muy ligero de 8 segundos de duración. Generamos en este caso el clip. AI is not here to replace you. It's here to help the smart ones move out star. Con solo cambiar una frase ya tienes otro clip diferente, uno más de venta, otro más educativo, misma imagen base, otra intención. Ahora nos falta ver el lado más rápido y social de HiFi y para eso vamos a usar la imagen vertical que generamos para 2.5. Si quieres contenido para TikTok, Reels, Shorts, la forma de consumir videos es otra. Vertical, rápido, más emocional. HiFi tiene el modelo One 2.5 que se siente mucho más pensado para esto. Vamos a crear un par de clips usando la imagen vertical que generamos antes como base y aquí estoy en One 2.5. Vamos a utilizar un formato vertical 9.16 con una duración de 5 a 10 segundos. Primero voy a usar la imagen vertical de la emprendedora de oficinas con neones y aquí vamos a subir la imagen base lista. Ahora vamos a pedir un montaje rápido de alguien usando IA para trabajar. Vamos a escribir el siguiente prompt, lo voy a traducir también, en este caso vamos a hacerlo por medio de formato vertical 9.16. A partir de la imagen base, la cámara se mueve alrededor de la emprendedora en una secuencia rápida. Un primer plano de sus ojos enfocados en una toma rápida de sus manos, escribiendo en el teclado, pantallas que muestran herramientas de inteligencia artificial que generan imágenes y video, luego una toma final de ella reclinándose y sonriendo mientras las vistas y los paneles de venta aparecen en la pantalla, corte de cámara enérgico y estilos de tendencia en las redes sociales, música electrónica sutil de 10 segundos de duración. Aquí le estoy diciendo que empiece desde nuestra imagen base, haga cortes rápidos entre ojos, manos, pantalla, termine un plano de satisfacción y que ponga música electrónica suave. Esto ya se siente muy de reel, mucho movimiento, pequeñas historias en 10 segundos, lo puedes usar con texto encima del tipo antes de IA, después de IA o como fondo para un hook. Vamos a hacer un segundo clip con una idea muy sencilla, un antes y un después con HiFi. Vamos a duplicar, en este caso el mismo proyecto, vamos a subir la misma imagen o vamos a generar un split de este prompt diferente, pero lo vamos a hacer completamente diferente. Entonces traduzco también el prompt. Disparo vertical 9.16 usando la misma emprendedora como imagen base. Primero muestra estresada, rodeada de muchas aplicaciones abiertas y líneas de tiempo desordenadas en múltiples pantallas. Luego hacemos una transición de ella relajada usando una única interfaz limpia de la plataforma de video de AI en una computadora portátil, texto en pantalla antes, durante la primera parte y después de HiFi durante la segunda parte. Música de fondo tranquila pero edificadamente de 8 segundos de duración. Y le vamos a dar generar. Se entiende muy rápido, antes, caos, 1000 herramientas, después, una sola plataforma, todo más tranquilo. Eso comunica el mensaje de HiFi.
sin que tengas que soltar un discurso. Con la imagen vertical que creamos al principio, hemos sacado ya 2 piezas de contenido corto totalmente aprovechables. Y si mañana quieres más, no tienes que volver a dibujar nada. Vuelves a la misma imagen base y pruebas otros prompts. Vamos a recapitular para que veas todo lo que salió de una sola sesión de Hightsfile. Primero, entramos a Nano Banana Pro y generamos 4 imágenes base, una miniatura tipo YouTube, un giro horizontal pensado para Cinema Studio, un plano medio pensado para Kling 2.6 y una imagen vertical pensada para One 2.5. A partir de ahí, en Cinema Studio convertimos el giro horizontal en varios planos de cinema, cambiando solo el movimiento de cámara. En Kling 2.6 Audio usamos el plano medio para crear escenas nuevas, donde la emprendedora habla con voz sintética y ambiente de oficina, y con One 2.5 a partir de la imagen vertical generamos clics rápidos para redes con montaje y música incluidos, sin salir de Hightsfile Art. Esa es la clave. Menos tiempo saltando entre herramientas, más tiempo pensado en el mensaje y en la estrategia. Si quieres probarlo por tu cuenta, en la descripción te dejo el enlace directo para crear videos con Hightsfile. El artículo oficial donde explican el flujo de trabajo paso a paso y su Media Kit, donde tienes ejemplos, prompts y clics que puedes usar como inspiración. Mi recomendación, no intentes comerte toda la plataforma de una. Haz justo lo que hicimos aquí. Crea tus imágenes base con Nano Banana Pro, elige una para Cinema Studio y saca 2 o 3 planos, elige otra para Kling y crea al menos un clip hablado y usa la vertical con One para tener contenido para redes. Cuando le coges este ritmo, Hightsfile deja de ser otra IA más y se convierte en tu pequeño estudio de cine y pues en este caso en el navegador. Si te gustaría que hagamos otro video centrado solo en anuncios de venta o solo en contenido educativo, déjamelo en los comentarios. Si este tutorial te ahorró tiempo o te dio ideas nuevas, déjale un like y suscríbete y compártelo con alguien que siga peleando con 10 aplicaciones diferentes. Todos los enlaces de Hightsfile están abajo en la descripción. Nos vemos en un próximo video.